Hola, muy buenos días. Vamos a empezar un nuevo webinar de Geocom. Esta vez vamos a comentar algunas experiencias prácticas que hemos realizado con R12i y SX12, un GNSS y una estación total de escaneo. Bien, en esta ocasión nos acompaña Felipe Carvajal, ingeniero de aplicación de GNSS. Junto a Felipe vamos a hacer la parte de R12i y por otro lado está José Carrasco, especialista en GNSS y óptica, y también Sebastián Pérez, que es ingeniero de aplicación del área de escáner láser, NSX12, X7 y otros productos también que hay por ahí. Hola, ¿cómo están? Hola, Ariel, ¿qué tal? Buenos días a Buenos todos. días. Buenos días a todos, buenos días Ariel, Hola, José. Felipe, Sebastián. Hola. Bien, partamos entonces. En lo que se refiere a R12i, vamos a hablar sobre un motor de procesamiento llamado Trimble ProPoint. Es un motor que apunta a las observaciones en RTK en tiempo real, ¿cierto? Observando código y fase. La verdad, hemos tenido una experiencia plenamente satisfactoria con este motor y bueno, hemos desarrollado ahí un montón de pruebas que vamos a compartir. También está lo relacionado con TIP. TIP es una tecnología que está asociada a poder medir de forma inclinada y debemos decir que está completamente relacionada con el motor de procesamiento ProPoint. En tercer lugar está lo relacionado con productividad, cómo la utilización de ProPoint y TIP, que son prácticamente funcionalidades que, bueno, están presentes, pero que uno no nota que están presentes, cómo esto aporta en la productividad en terreno. Luego vamos a hablar sobre RTX, vamos a hacer una revisión en Centerpoint, que es el método de observación eh, absoluta, GNSS de mayor precisión que ofrece RTX, y una mirada a lo que sería Xfield, un sistema de, por decirlo de alguna manera, de relleno en aquellos lugares donde no hay radio ni tampoco hay internet. Vamos a ver también R12i como base para drones de DJI. En el último tiempo hemos visto una interacción especialmente interesante con Matrix 300, con P1 específicamente. Entonces vamos a ver cómo poder hacer operaciones de vuelo con drones de DJI, tomando correcciones diferenciales de un R12i. Y vamos a terminar con algo muy escueto de WebUI, que sería la operación de una estación de referencia, por ejemplo, pero bueno, hay otras cosas asociadas a la observación de archivos T02, T04 y finalmente eh, algunas, algunas consideraciones sobre Site Vision. Bien, en cuanto a ProPoint, para ya ir ingresando a la conversación. En cuanto a ProPoint, podemos decir que es un procesamiento intensivo en tiempo real. En este sentido, ProPoint se resume en 3 puntos. El primero es precisión, que básicamente es la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Como no se conoce el valor verdadero, ProPoint lo que establece es una posición extremadamente precisa, con muy poca variación en el tiempo. Ahí Felipe nos va a poder compartir estos resultados. Lo otro tiene que ver con la confiabilidad, que es la certeza en la determinación de la varianza-covarianza en tiempo real. Entenderán que este procesamiento es intensivo, como ya les habíamos adelantado. Por lo tanto, es sumamente importante poder asociar a esta posición precisa
un grado de confiabilidad que sea lo más certero posible. Hemos visto en la industria que hay receptores GNSS que logran determinar posiciones con precisiones extremadamente altas, pero no dicen o no tienen, digamos, mucha relación con la realidad. En cuanto a la productividad, se mezcla esta precisión, esta confiabilidad, estableciendo instancias de observación en donde definitivamente ya no se habla de fijo y flotante, soluciones GNSS me refiero. Entonces aquí en este ámbito hemos visto que estos dos métodos aportan tremendamente para ser lo más productivo en terreno. Bien. Felipe, aquí nos puedes contar tú acerca de los experimentos. Bueno, en general nosotros lo que buscábamos en esta etapa era desarrollar algunos experimentos, ¿cierto? Bajo condiciones que son normales de trabajo, ¿cierto? Entonces vamos a presentar algunas experiencias. La primera experiencia consta de dos partes. Nosotros vamos a comenzar a trabajar con R12i, ¿cierto? Como comentaba Ariel, una de las primeras características que nosotros evaluamos es el uso de ProPoint, ¿cierto? Y más adelante vamos a comentar acerca de TIP también. Y en esta primera experiencia nosotros vamos a hacer observaciones reiteradas, ¿cierto? De forma que podamos evaluar los parámetros que Ariel comentaba al inicio, ¿cierto? Confiabilidad, ¿cierto? Y también un valor bueno de precisión a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, la primera etapa de este experimento, nosotros trabajamos con posicionamiento en tiempo real, trabajamos anclados a la red de Geocom bajo el protocolo de NTIP, ocupamos Trimble Access 2021.10, ¿cierto? La versión del software de campus que nos permite administrar todo el flujo de datos, y definimos inicialmente una buena localización, ¿cierto? Una buena locación, mejor dicho, donde en el fondo nosotros la definimos como un lugar donde están las condiciones propicias para realizar observaciones GNSS. Ahora, si bien es cierto, nosotros podríamos haber tomado una zona completamente libre de cualquier interferencia de señal, ¿cierto? Lo llevamos a un escenario donde es el más común para el día a día de nuestro trabajo, ¿cierto? Estábamos a una distancia de 11 kilómetros más o menos desde la base Geocom, y fueron durante un día realizadas observaciones en tiempo real sobre el mismo punto durante cada 50 minutos, ¿cierto? Tiene carácter urbano esta zona, ¿cierto? Hay edificaciones cercanas, pero era un buen lugar para realizar una observación. En este caso, el primer experimento fue con GNSS-IMU, ¿cierto? Ahí en los gráficos que vienen a continuación, nosotros vamos a presentar algunos de los resultados que obtuvimos. Puede avanzar. Entonces, si nosotros vemos estos primeros gráficos, tenemos coordenadas GNSS más IMU con una buena locación, y vamos a evaluar el comportamiento de la coordenada, ¿cierto? En el tiempo. Tomamos cada 50 minutos, como les comentaba, estos puntos en tiempo real, mediante NTRIP. Y acá en el lado derecho, por ejemplo, inicialmente tenemos el comportamiento de la coordenada norte con un delta de 4 centímetros. Eso quiere decir que desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde más o menos, en la observación registrada del punto, nosotros encontramos diferencias máximas de 4 centímetros durante todo ese lapso. Para la coordenada este comportamiento llegó a 2,5 centímetros, ¿cierto? Y la altura elipsoidal, que fue la forma que tuvimos de evaluar la componente vertical, estas variaciones fueron de 4 centímetros, ¿cierto? Entonces, acá lo que nosotros hacemos básicamente es ejemplificar cómo la confiabilidad de la coordenada tiene un nivel de variación en función, claro, de algunos parámetros que son importantes. Por ejemplo, la distancia entre el rover que estamos ocupando, ¿cierto? Y la base de Geocom, ¿cierto? En la siguiente diapositiva, nosotros replicamos este mismo experimento
con las mismas condiciones, con una buena locación, ¿cierto? Hay condiciones ideales para realizar observaciones GNSS, pero acá ya cambiamos un poco el enfoque, ya no trabajamos con IMU, ¿cierto? Solamente consideramos las observaciones GNSS y acá nosotros trabajamos en base solamente a ProPoint. Ariel comentaba en el inicio, en la introducción, que nosotros concebimos, ¿cierto?, el uso de ProPoint completamente ligado a TIC, ¿cierto?, que vendría siendo el uso del sensor IMU. Y en nuestros resultados, si bien es cierto, dado que era la misma locación, presentaron un comportamiento similar, ¿cierto? Hay variaciones de 4 centímetros en ambas componentes durante todo el set de datos, ¿cierto? Esto fue observado el mismo día. Y acá, claro, en la componente ya hay una pequeña variación y la altura elipsoidal también tiene una variación de 2,5 centímetros a lo largo de toda la observación. Hay un aspecto no menor que podemos comentar de esta primera experiencia y que sacamos las conclusiones. El hecho de incorporar IMU a la observación GNSS también extiende el modelo con que nosotros obtenemos la coordenada en términos matemáticos del algoritmo que está involucrado. Por lo tanto, claro, las variaciones pueden tener alguna diferencia, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo es conseguir modelar algo que no estamos consiguiendo modelar si no ocupamos IMU, ¿cierto? Entonces ahí el modelo se extiende un poquito, ¿cierto? Exactamente. Ahora, Felipe, agregar también a la explicación que tú has dado de forma muy conveniente que la línea base para RTK es un poquito larga, ¿cierto? Por no decir suficientemente larga. 11 kilómetros es una cantidad importante. Es posible que estos resultados puedan ser incluso mejorados en condiciones de tener líneas base de 4, de 5 kilómetros. Decidimos, extender la línea base para ponerlo en un escenario extremadamente complicado. Entonces, esto que Felipe está explicando prácticamente sería el peor de los casos en una buena locación. Claro, justamente, es un escenario bueno en condiciones normales para nosotros, ¿cierto? Que era lo que explicábamos al inicio, ¿cierto? Entonces, esta primera etapa que nosotros encontrábamos estos valores, la extendimos al experimento ya no en una buena locación, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver en la imagen donde RI12 está con una mala posición en el fondo para realizar observaciones GNSS, está con ciertos elementos alrededor que en el fondo interfieren en la captura de señales. Y acá replicamos la metodología, ¿cierto? En un primer inicio ocupamos GNSS más IMU, ¿cierto? Y en una segunda etapa que le vamos a mostrar el resultado más adelante ya sacamos el IMU del proceso. ¿Ya? Acá en los gráficos que tenemos a continuación. Sí, efectivamente. Felipe, déjame agregar algo acá. Ajá. Acá también, como pueden ver, aparentemente debería haber mucha trayectoria. Por otro lado, hay una ventana satelital extremadamente compleja de poder observar y eso es una de las condiciones que puede resolver fácilmente el ProPoint. Aquí vienen los resultados. Sí, justamente era lo que comentaba Ariel, lo que se traduce en los gráficos, ¿cierto? Nosotros hicimos el trabajo de la forma más, podemos decir, transparente, la forma que hay, una forma de decirlo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, hay una variación claro, de 8 centímetros, 4 centímetros, 1,5 centímetros, pero en el caso de las primeras coordenadas tomadas cerca de las 8:30 de la mañana, y nosotros podemos ver que esas se escapan un poco del valor del comportamiento en general durante todo el día, pero aún así están en 8 centímetros, en 4 centímetros y en 1,5 centímetros en condiciones que no son ideales, ¿cierto? Nosotros cuando estábamos realizando este experimento hacíamos un monitoreo continuo, ¿cierto?, de la ventana satelital desde el mismo software de campo, ustedes lo pueden ir revisando, y la verdad era bien decidor, ¿cierto?, cómo la solución aún así mantenía un comportamiento bien constante, en función de que, claro, no era el escenario más ideal para realizar una
una observación GNSS, ¿cierto? Entonces, acá, este escenario que fue una mala locación, claro, incorporó GNSS e IMU, y en el siguiente escenario ya lo que nosotros hicimos fue quitar el IMU de la observación bajo las mismas condiciones anteriores. Esto supone mala condición de visibilidad, ¿cierto? Una ventana muy acotada, y sin embargo los resultados que están en la siguiente, en esta diapositiva, nos muestran que el comportamiento de igual forma está en la misma línea de lo que buscamos anteriormente, ¿cierto? Considerando toda la teoría que involucra agregar más un parámetro a la etapa de procesamiento para obtener finalmente el resultado. Acá estamos hablando de durante todo el día en un punto fijado, ¿cierto? Tenemos 8 centímetros con una línea base bastante extensa para el uso de NTRIP. Y claro, hay algunas variaciones que pueden marcar o ser más influyentes, como la de la altura elipsoidal. Más aún, nosotros creemos que ese resultado era esperable en las condiciones, ¿cierto? Las condiciones que se estaba realizando el experimento. Bueno, en cuanto al TIP habíamos comentado que es la plataforma de medición inclinada, ¿cierto? En este sentido, R12i hace uso de un sistema de medición inercial, ¿cierto? Un IMU. Y acá lo que consigue, digamos, el receptor, que es integrado, ¿cierto? Hay un receptor y una antena, es poder determinar la pose completa. Esto ya el concepto de pose lo hemos hablado en algunos webinars de fotogrametría, ¿cierto? Está asociado a poder determinar la posición y la orientación de un objeto en el espacio. Entonces ya no solamente estamos hablando de determinar las coordenadas de una antena GNSS, sino que estamos hablando de determinar la orientación de la carcasa, ¿cierto? Ahora, un tema que es relevante, que TIP está basado en la punta del jalón. Entonces, donde ustedes pongan la punta del jalón es donde van a estar haciendo la medición de un punto. Eventualmente podrían poner el jalón horizontal y el R12i va a tener la capacidad también de poder resolver ese punto, ¿cierto? Es un caso extremo, pero es posible hacerlo. Entonces, habla también de como les comentaba en un principio, de un procesamiento intensivo que hace tanto el GNSS como el IMU. En combinación se logran este tipo de determinaciones. Bien, hay también una cuestión interesante porque cuando entramos, por ejemplo, en aleros o en taludes que son demasiado altos, por ejemplo, es posible orientar la antena de forma conveniente buscando una mejor ventana satelital y obteniendo una mejor solución. Esto no tan solo busca la medición inclinada por el hecho de medir inclinado, sino que por buscar una mejor orientación para la antena. Esto lo hemos visto en la medición, por ejemplo, cercana a árboles, en donde uno busca una mejor posición y el receptor logra resolver de manera bastante precisa. Bien. Bueno, en este caso, con la presentación de Avesta de TIP, que básicamente era lo que comentaba Ariel, nosotros lo que proponemos en el uso de TIP básicamente es tener una productividad en el trabajo, buscar ventanas satelitales que sean ideales, en el mejor de los casos, para realizar la observación. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue trabajar con R12i, las mismas condicionantes de los experimentos anteriores, y acá lo que fuimos haciendo, apoyados de un bípode, ¿cierto?, fue inclinar el jalón, ¿cierto?, con R12i, ahí en la imagen lo pueden ver, ¿cierto?, y comenzamos a analizar la inclinación respecto a ciertos parámetros que son de interés, ¿cierto? Llegamos a 29 grados más o menos de inclinación respecto a la vertical. Trabajamos con GNSS IMU claramente. Entonces, en los gráficos, los primeros resultados que nosotros podemos mostrarles
nosotros analizamos precisión horizontal y precisión vertical respecto a la inclinación. Entonces, en este gráfico, en el lado izquierdo, están los valores de precisión y en el lado derecho está la inclinación que conseguimos. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar de izquierda a derecha, la primera observación como a las 11 de la mañana más o menos, tenía una inclinación prácticamente nula, y en medida que nosotros íbamos inclinando R12I, ¿cierto? Existía una degradación de la precisión, ¿cierto? Pero ya también nosotros, como comentábamos al inicio, creemos que este foco de centrarse en la punta del jalón para realizar la observación GNSS radica en conceptos asociados a productividad, a dificultades en terrenos que puedan tener, ¿cierto? Nosotros llevamos... Hay una cuestión que apunta a que este tipo de receptores miden inclinados, pero no por el hecho de que mide inclinado solamente, o sea, entre medir vertical y medir inclinado, claramente que los que ya han medido en terreno van a preferir medir vertical siempre. Acá el tema es cómo sacar provecho de eso en términos de productividad. Entonces, se ve que la medición inclinada aporta para completar el modelo, ¿cierto? Lo que hablaba Felipe y explicaba muy bien anteriormente. Y lo otro que quizás es más relevante es para conseguir ventanas satelitales en donde la observación sea mejor que en una posición vertical. Justamente, ese era el foco de esta experiencia también y cómo nosotros presentamos el uso de TIP, ¿cierto? En diferentes ámbitos. Abajo nosotros también tenemos la precisión vertical en función de la inclinación. La inclinación evidentemente va con el mismo comportamiento. Partimos casi sin inclinación, ¿cierto? Hasta llegar a 29 grados, que está por acá, por el lado derecho al final. Y la precisión ahí se ve menos influenciada, es una característica propia al usar IMU, al incluirlo en el modelo. Sin embargo, en ambos casos nosotros creemos que precisiones inferiores a 5 centímetros, considerando el método que estamos ocupando, que es N-trip, sumado a lo que supone la corrección de la medición inclinada, estaría dentro de lo que esperamos para ciertas aplicaciones de ingeniería, ¿cierto? Entonces, acá también nosotros vemos las variaciones de las coordenadas en la misma posición, ¿cierto? Está la inclinación en términos de norte, este y altura elipsoidal, y acá el comportamiento también presenta algunas diferencias, pero en el caso, por ejemplo, de la coordenada norte, esta no llega a ser casi un centímetro, ¿cierto? Es un centímetro en estricto rigor, y el comportamiento también es similar en la coordenada este, bueno, y la altura elipsoidal presenta allí algunas variaciones un poco más considerables, pero aún así, considerando el objetivo de la prueba y como comentaba Ariel, dónde se va a emplear la medición centrada en la punta del jalón, puede ser y es de utilidad para algunas aplicaciones de ingeniería, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la productividad, hace un par de semanas habíamos mostrado algunos resultados de una experiencia de integración de diferentes técnicas. Entonces, bueno, aquí pueden ver prácticamente una hora de levantamiento, un poquito menos, como 40 minutos de levantamiento, resumidos en una hora. Acá está el uso de R12I, TSC7, biblioteca de características y, bueno, quisimos representar la calzada de un elemento, de un lugar urbano, ¿cierto? Junto con la solera. En este sentido, lo que hablábamos en un principio de orientar la antena fue una actividad interesante para poder obtener la mayor productividad sin, digamos, detenerse porque hay un punto flotante. O sea, ya ese concepto desaparece. Si ustedes se fijan acá, aparece la precisión horizontal y la precisión vertical. Muchas veces la precisión horizontal supera a la precisión vertical, producto de la utilización del IMU. Eso es completamente normal, pero ya se habla de convergencia. Por lo tanto, ustedes pueden establecer un parámetro de convergencia que sea adecuado para el trabajo que van a realizar
sin necesidad de estar esperando la posición fija o la posición flotante. Eso, bueno, ya con R10 era algo que ya se había visto, pero hoy en día, completando el modelo, completando la determinación de la pose completa de la antena, se ven productividades que son realmente interesantes en terreno, ¿ya? Acá hay otro ejemplo que desarrollamos hace tiempo con la primera versión de ProPoint. Levantamos acá en Marín, donde están ubicadas nuestras oficinas, un lugar donde, bueno, los que conocen por acá, hay muchos árboles. Hicimos varios levantamientos en diferentes fechas y las productividades, como pueden ver acá, fueron particularmente muy similares, lo cual habla de que prácticamente no hay tiempos muertos, solamente es levantar. Bien. En ese sentido también quisimos analizar lo que tiene que ver con el tránsito de la solución. Entonces acá hay un ejemplo, ¿cierto? De una posición extremadamente compleja, quizás el peor de los casos que tuvimos acá en esta prueba, ¿cierto? Entonces podemos ver que, por ejemplo, cuando se inicia el traslado bajo los árboles, pasan 3 segundos desde el inicio de la solución y el receptor perdió la convergencia, ¿cierto? Vuelve a querer inicializar, empieza a trabajar con el código, ya han pasado 7 segundos y en 9 segundos vuelve la inicialización, pero ojo, en un lugar extremadamente complejo, había prácticamente ventana satelital nula, entonces el ProPoint acá trabaja con residuales de observaciones a los satélites, aprovechando lo mejor de esos espacios muy pequeñitos que se dan en este tipo de ambiente. Y después de 11 segundos, llegando hasta 39 segundos, o sea, estamos pensando acá en un ambiente extremadamente complejo, la convergencia vuelve, ¿cierto? Entregando soluciones de carácter centimétrico. Bueno, acá una de las cosas que nos parece importante comentar en esta etapa es CMRX. Muchos de nosotros cuando realizamos cursos, ¿cierto? O configuramos los receptores a través de Trimble Access, ¿cierto? En las opciones del móvil o en las opciones de transmisión, ¿cierto? Comentamos el uso de CMRX. Nosotros vamos acá a relacionar CMRX con el uso, básicamente, de un montón de sensores que están disponibles en los receptores GNSS, que en la práctica lo que hacen es transmitir mucha información, ¿cierto? Y la solución tiene que ser en tiempo real, ¿cierto? Por lo tanto, ese formato de emisión en el fondo es un formato completamente eficiente, ¿cierto? Nosotros podemos ver algunos documentos que datan del 2009, cuando este formato fue desarrollado, ¿cierto?, por Trimble. Y una de las características es que presenta un 40% más de eficiencia que sus anteriores, ¿cierto?, que era CMR y CMR+, justamente en función de un paquete más reducido de información, pero que a la vez permite incorporar nueva información, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos un aumento, ¿cierto?, del dato de envío, y en el caso de ocupar hoy día R12i, ¿cierto?, o ocupar cualquier sensor de Trimble, receptor GNSS, permite que el envío de la información sea más fluido y a la vez permite una mejor reconstrucción de la información. Ahí también hay, en unos documentos un poco más técnicos, explica que el sistema, el módulo es tan inteligente que receptor y emisor saben qué información tienen que enviar, entonces ahí se torna aún más eficiente esta información. Ahí hoy en día esto está disponible para toda la serie R, ¿cierto? Está disponible el Alloy también. Ahí, Ariel, no sé si quieres comentar algo al respecto de eso. Sí, agregar solamente que esto existe desde hace prácticamente 12 años atrás. Funciona para los receptores R, digamos, los antiguos R6, R8, R8S, las NET R9, NET R8, NET R5 y ahora último Alloy. Bien. En cuanto a RTX podemos decir que es posicionamiento GNSS absoluto. Acá esto es una técnica extremadamente interesante
porque ya no se está pensando en una base RTK, ¿cierto?, para tener posiciones de carácter centimétrico. Entonces vamos a tener una modalidad de RTX, para los que no lo conocen, que es en postproceso. Ustedes hacen observaciones prolongadas, ojalá 3, 4 horas, si es que es más, muchísimo mejor, y pueden tener soluciones de carácter milimétrico en cuanto a precisión. También está disponible en Trimble Business Center. Se requiere, lógicamente, una conexión con Internet para enviar la observación al centro de procesamiento en Trimble, y Trimble devuelve un PDF con las posiciones en el marco de referencia, digamos, en el marco de referencia instantáneo, o también en un marco de referencia, digamos, formal, como por ejemplo el que establece Sirgas. Y por otro lado también está disponible en tiempo real, y este fue, digamos, el ámbito que nos motivó ahora como para poder hacer algunas pruebas. Quisimos comparar la solución de RTX con levantamientos RTK, obteniendo, digamos, resultados que fueron bastante interesantes. Bueno, inicialmente, antes de entrar a esa comparación que comentaba Ariel, que de por cierto tiene resultados bien, bien interesantes para analizar, realizamos un experimento previo bajo la misma lógica de los dos primeros, ¿cierto? Trabajamos en una zona con buena locación, con una buena ventana satelital, y trabajamos con Trimble Center Point, ¿cierto? Las condiciones, como les comentaba, son las mismas. Durante todo un día estuvimos cada 50 minutos tomando la posición, inicializábamos el receptor y trabajamos con R12i, con GNSS más IMU. Entonces, ahí los gráficos que tenemos a continuación nos muestran el comportamiento de las coordenadas tanto norte-este y la altura elipsoidal. Hay que considerar que en la práctica acá, como comentaba Ariel, bajo la lógica de posicionamiento absoluto, nosotros salíamos, encendíamos el receptor, hacíamos las configuraciones correspondientes, y en un determinado tiempo de convergencia realizábamos la primera observación. El proceso fue reiterado durante todo el día y las variaciones están del lado derecho, ¿cierto? 6 centímetros en norte, 5 en la coordenada este, y bueno, 12 centímetros también en la coordenada, en la altura elipsoidal, perdón. El proceso fue replicado bajo las mismas condiciones en una buena locación, ¿cierto? Pero ahora trabajamos solo con GNSS. Acá en el gráfico que podemos ver a continuación, tenemos variaciones en las mismas componentes, tanto norte, este y altura elipsoidal. Hay variaciones propias, ¿cierto? Del método, de la forma que tomamos el punto, ¿cierto? Que fue en tiempo real mediante la corrección. Y acá ya saltamos a esta prueba. Ahí Ariel va a comentar básicamente el flujo que seguimos para realizar esta comparación. Sí, esto fue una prueba muy sencilla. Pueden ver una superficie creada en Trimble Business Center a partir de un levantamiento de RTK. Pueden ver también en un color naranjo los puntos medidos con RTX. Entonces fue comparación de puntos a superficie, y en esa prueba, que es completamente expeditiva, que en realidad apunta a poder corroborar lo que Felipe había desarrollado de forma discreta, quisimos hacerlo acá de forma masiva, en una cuestión que tiene que ver más con productividad y con, digamos, ponerlo a prueba en el mundo real, ¿cierto? Y en ese sentido obtuvimos una diferencia media, estamos hablando de error medio cuadrático de 2,7 centímetros, ¿ya? Pueden ver acá la disposición que tiene el receptor, haciendo uso de RTX más el sensor inercial, llegando a precisiones que van del orden de un par de centímetros. ¿Bien? Xfil es otra de estas herramientas de posicionamiento absoluto. Xfil lo que hace es llenar aquellos vacíos que tiene la radio o el internet en un levantamiento RTK. Pueden ver acá que estoy corrigiendo en RTK junto con el R12i, ¿cierto?
Estoy midiendo uno de los puntos de este levantamiento extremadamente complejo, muy encajonado, ¿cierto? Y hay un momento en donde el RTK no logra determinar su posición, no porque no tenga ventana satelital, sino que porque no está llegando el internet, hay un vacío en ese lugar, o la radio, ¿cierto? Los que habrán hecho levantamientos GNSS me entenderán de forma perfecta. Entonces, acá es donde aparece este sistema que llena aquellos vacíos con una corrección virtualizada a partir de un satélite geoestacionario. Entonces, la productividad se eleva muchísimo porque no hay lugares en donde el sistema no pueda medir. Bien, en esta prueba fueron aproximadamente 12 minutos de levantamiento en un ambiente extremadamente complejo, o sea, fue en el patio de una casa con casas de 2 pisos, ¿cierto? Entonces entenderán que hay poca ventana satelital. Podrán ver que logré poder activar el exfil 3 o 4 veces, ¿bien? Lo cual habla de, bueno, como les decía anteriormente, de un aumento de productividad porque no tengo que esperar mucho tiempo para poder determinar la posición de un punto, ¿ya? En cuanto a R12 como estación base RTK para drones de DJI, acá, bueno, en esto nos apoyó nuestro colega Hernán Álvarez de UAS. ¿Qué es lo que se puede hacer? Acá hay un caso de Macho 300 RTK en donde R12i envía correcciones diferenciales RTK por Wi-Fi al controlador del Matrix 300 y esto, usando la telemetría, las envía al dron para poder corregir en tiempo real las posiciones. El resultado de esto tiene que ver con fotografías con posición precisa utilizando RTK, ¿ya? Eso es extremadamente interesante para apoyar, por un lado, tareas de navegación del dron en aplicaciones de inspección, por ejemplo, y lo otro es poder obtener las fotografías en su, digamos, en su punto principal. Se puede llegar a obtener la posición precisa con algunos centímetros de precisión, ¿cierto? In situ. Esto hace que el procesamiento sea extremadamente veloz porque ya no hay que procesar lo que es la trayectoria del dron. Bien, consecuencia de esto es un modelo, bueno, de esto ya hemos hablado otras veces, un modelo altamente representativo, ahorrándose, digamos, lo que tiene que ver con el procesamiento de la trayectoria. Bien. También acá, bueno, un cliente nuestro, BMS, al cual agradecemos este material, logró también poder medir algunos puntos de chequeo, ¿cierto? Con la utilización de un jalón con una rueda, como ustedes pudieron ver ahí en ese video. Bien, bueno, y algunos resultados, este método está completamente probado por nosotros, es extremadamente ágil, los resultados son muy similares a lo que se puede obtener con el procesamiento de trayectorias en PPK. Bien. En cuanto al WebUI, el WebUI es una funcionalidad de R10, de R12i, también está disponible en R8S, pero de una forma un poquito más compleja, ¿cierto? Acá estamos hablando de que, bueno, junto a Felipe montamos el R12i para hacer una trayectoria observando un T04. El T04 incluye el sensor inercial, o sea, es GNSS más sensor inercial, pero esto se hace con un celular, puede hacerse con un tablet, en el mismo estilo de lo que sería la operación de una estación de referencia. Para los que han operado estaciones de referencia Trimble, esta digamos, disposición gráfica es usual, es la misma, por lo tanto, se puede llevar a cabo también junto con el R12i. Bien. Y bueno, para ir terminando la primera parte, también está disponible Sight Vision en el R12i con el uso, con
con el uso de TSC7 se pueden montar, digamos, modelos tridimensionales y estos pueden ser visualizados digamos, in situ, utilizando el video de la TSC7, así como también la capacidad de determinación de pose que tiene el R2.6. La utilización es extremadamente sencilla, es algo que digamos que escapa a las técnicas geodésicas, a las técnicas topográficas y aporta en la visualización de modelos en terreno para el entendimiento de aquellos que no tienen esta componente, digamos, geoespacial, digamos, en instrumentos, sino que solamente para ir a hacer visualizaciones. Bien. En este sentido, también vamos a tener próximamente algunos eventos enfocados exclusivamente a Site Vision, para poder utilizar la realidad aumentada en ingeniería. Bien. Bien, hasta aquí llegamos nosotros, Felipe, ¿cierto? Le damos el pase entonces a nuestros colegas. José, Sebastián. Hola, hola a todos. Ariel, ¿puedo comentar algo con respecto a lo que estaban ustedes también exponiendo? Absolutamente, por supuesto. Bueno, bajo mi experiencia, bueno, Ariel estaba hablando hace un rato sobre el tema de RTX, ¿cierto? RTX absoluto. Yo empecé a utilizar el RTX absoluto 2013 más o menos, Ariel, ¿cierto? Aproximadamente, sí. En ese momento, bueno, la experiencia que tuve con RTX, bueno, fuera de Geocom, estaba hablando de trabajo en minería, fue bastante productiva, puesto que para levantamiento fotogramétrico, donde muchas veces nosotros apoyamos a personal que no era especializado en el área de la geomensura, la geodesia, la topografía, e iban a hacer este tipo de levantamiento, utilizaban o sea, lo apoyamos con este tipo de técnica de observación, y el resultado que hubo fue bastante interesante, puesto que, bueno, lo importante de esto es que tiene que estar nuestra red geodésica del lugar en el cual estamos trabajando de la mano de lo que es la época que tiene RTX para poder tener muy buenos resultados, puesto que después es posible llevar todo esto a un sistema local o lo que sea. Es una herramienta muy potente desde el punto de vista productivo, puesto que ayuda mucho a gente que, como les decía, no necesariamente tiene un enfoque asociado al tema de la geodesia, de manera muy fácil puede obtener resultados. Bueno, voy a compartir. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar con Sebastián a lo que tiene que relación con la triple SX12, ¿ya? En la evolución, en cierto modo, de la triple SX10, un instrumento de altísima precisión, ¿cierto? Precisión angular de 1 segundo, ¿cierto? Distanciómetro, modo prisma, 1 milímetro, 1,5 partes por millón, sin prisma, 2 milímetros más 1,5 partes por millón. Tiene Autolock, ¿cierto? Autolock Advanced, 4 cámaras incorporadas, y vamos a ir viendo cada una de las características que tiene el instrumento. Puntero láser, ya que anteriormente SX10 no tenía, SX12 la trae, y un puntero bastante potente, ¿cierto? Y necesario para tareas sobre todo de replanteo o de marcación en terreno. Tenemos la posibilidad de realidad aumentada, ¿ya? La cual nos permite hacer control topográfico o replanteo a partir de modelos BIM, ¿ya? El modo de escáner láser, ¿cierto? Muy conocido anteriormente de la SX10, ¿cierto? Actualmente también existe en SX12, 26.600 puntos por segundo. Inspección en terreno, que nos permite hoy en día Thermal Access en su versión 2021.10, la cual tiene la particularidad de poder comparar la nube de puntos con el modelo.
que nosotros tengamos en terreno asociado también al tema de realidad aumentada. ¿Ya? Y bueno, aquí podemos ver todas las características que nos permite la SX12, que prácticamente es un instrumento que contiene todo lo que necesitamos para poder trabajar en terreno, un instrumento robótico, ¿cierto?, que se comunica con el colector de datos, en este caso una TS7, mediante Wi-Fi, y también la posibilidad de conectarse por medio de radio, aumentando la distancia, en este caso, de comunicación. ¿Ya? Es un instrumento que lo podemos utilizar en levantamientos topográficos discretos, masivos, podemos ponerle un módulo de carretera para poder trabajar, en este caso en replanteo, control topográfico de carretera, conjuntamente también con TDC, túneles, ¿cierto? También con su módulo de túnel, más también apoyado por modelos IFC que podemos incorporar en nuestro colector de datos, inspecciones de obra y ubicación. Bueno, podemos incluso hacer replanteo a partir de estos modelos IFC, ya sean puntos, ¿cierto? Superficie, puedes contactar superficie, líneas, etcétera, ¿ya? Podemos utilizarlo prácticamente hasta el montaje. Líneas eléctricas, ¿cierto? Para el tema de transmisión eléctrica, y como ya lo había comentado, el tema de la red. José, disculpa, cuando estás hablando parece que el micrófono choca con algún cierre que tienes ahí en tu cerca del cuello. Eso. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Era un poquito molesto, pero se entendió todo lo que habías dicho. Oh, ya, pero ya lo tenemos ahí está, resuelto. Ahí está. Gracias. Deberían me dicho antes, pues. Es que estabas inspirado hablando. Gracias. Sí, oye, ahí agregar en la parte, ¿no es cierto?, donde dice que la velocidad de escaneo, que son estos 26.000 puntos por segundo, que tiende a verse como si fuera, quizás se asocia de forma común como que fuera poco denso. Claro. Es todo lo contrario, no tiene esa relación, no es que sea poco denso en comparación a un escáner láser. De hecho, SX10 yo creo que es uno de los escáneres más densos que hay actualmente en la industria. De hecho, llega a 6 milímetros de densidad, distancia entre un punto y otro, a 50 metros. ¿Ya? Entonces, ese valor de 26.000 puntos por segundo es más la velocidad que la densidad, como para dejarlo claro para que se entiendan las próximas diapositivas. Sí, exacto. Bueno, hay algunas cosas que nosotros también hemos podido comprobar, que el ruido que tiene la nube también, y tiene un ruido muy bajo la nube punto de SX12. Sigamos. Bueno, una de las aplicaciones que tiene SX12, ¿cierto?, está enfocado al tema de la minería. Hoy en día, con el puntero láser, que era algo muy necesario y algo muy requerido, algo muy esperado, se podría decir, por la industria, ya podemos hacer replanteos prácticamente directamente en terreno con el puntero láser. Ahí podemos ver la marcación, en este caso, de algunos elementos asociados a la geometría del túnel, que sea gradiente o perno, ¿cierto? Y bueno, ayudado también por la parte importante que tiene este tipo de instrumentos robóticos, ¿cierto? Instalado en un lugar apropiado, en el cual es conveniente, en cierto modo, para el trabajo, y por otro lado, el operador no necesariamente tiene que estar detrás del instrumento, sino que lo puede estar controlando desde un lugar seguro y que le permite tener una muy buena performance para poder desarrollar el trabajo. También utilizando la cámara, ¿cierto? Etcétera. Todo eso lo hace muy, muy interesante. Acá podemos ver el tema de la cámara. 4 cámaras, ¿cierto? Una telecámara, que es una cámara de alta resolución, ¿cierto? Una de visión general, una principal, y en cierto modo también tenemos una cámara en la plomada. Ahí podemos ver, nosotros estamos ubicados aproximadamente casi a 600 metros del edificio Costanera Center, y podemos tener ese nivel, en este caso, de zoom. Agregar, José, en el punto anterior sobre el láser, la gracia de que sea un láser verde y no los rojos, ¿no es cierto?, que es como lo común que uno ve en una estación total.
La gracia es que sea verde es que tengo mucha mejor visibilidad, ¿no es cierto?, a la luz del día del láser, ¿ya? Y además, la nueva tecnología que trae este láser es su diámetro, ¿ya? A 50 metros el diámetro del puntero es muy chiquitito, ¿ya? Es de 3 milímetros. Entonces, replantear algo a distancias largas, ¿no es cierto?, por un tema de visibilidad y por un tema también como del tamaño del láser, cada vez se vuelve, ¿no es cierto?, más preciso o más certero. Exacto, exacto. Acá también podemos ver otro ejemplo de aplicación de SX12, ¿cierto? Asociado a poligonales, ¿ya? Bueno, poligonales en obras subterráneas hoy en día toma mucha relevancia, puesto que los proyectos de infraestructura que se están desarrollando son, en este caso, subterráneos, ¿cierto? Acá podemos ver una poligonal realizada por la empresa JJ en el proyecto Nuevo Sistema de Traspaso Andina en la división de Codelco Andina, en la cual hicieron una poligonal aproximadamente de 6,5 kilómetros, en donde tenían 2 accesos nada más, ¿cierto? Y en este caso iban a haber 2 puntos de control que ellos pudieron eh, unirse desde superficie hacia el interior. Entonces ingresaron por un portal y salieron por el otro, y con eso fue posible realizar esta poligonal. Ahí podemos ver las condiciones en las cuales ellos estaban trabajando, ¿ya? Y los resultados que iban obteniendo de las observaciones de la SX, en este caso en terreno, ¿ya? José, Dígame. me parece que está dentro de los asistentes Pablo Cavie, que estaba también, que estaba trabajando con este sistema con la S7, así que aprovechamos de enviarle un saludo. Sí, un saludo también porque está desarrollando este mismo trabajo, haciendo un contraste de la primera poligonal, y ahí vamos a ver los resultados que va a tener posteriormente. Acá también otro tipo de aplicaciones que tiene este instrumento, que es bastante importante. Todas las estaciones totales tienen la posibilidad de hacer trisecciones, pero esta toma mucho más relevancia porque es una trisección robótica, ¿cierto? En la cual estamos utilizando la cámara del instrumento, el sistema de enganche automático con autolock, ¿cierto? Podemos incluso utilizar ciclos de medición para poder mejorar en la solución, y obviamente nosotros poder instalar el instrumento en un lugar a conveniencia, ¿cierto? Entonces, acá lo podemos controlar a distancia por medio de Wi-Fi o por medio de radio, ¿cierto? Para poder realizar esta operación. Ahí podemos ver el sistema de enganche automático, eh, ponemos las alturas tanto del instrumento como las alturas de el prisma, y vamos paseándonos en cierto modo o pinchando cada uno de los puntos que nos van a dar la posición, ¿ya? Incluso ahí andábamos con el supervisor que andaba hablando por teléfono, nosotros haciendo el trabajo. Y ahí podemos ver los resultados que obviamente se pueden obtener desde este punto de vista, y posteriormente hacer el trabajo que necesitamos desarrollar, ya sea un escaneo, un replanteo, un levantamiento, ¿ya? Acá también podemos ver el modo escáner láser. Bueno, la SX12 tiene la posibilidad de escanear por medio de polígono, por medio de un rectángulo, por medio de una banda horizontal, o por medio también de una bóveda completa que la podemos utilizar en espacios que sean confinados, ¿ya? De esa manera nosotros también podemos ir apurando, se podría decir, el trabajo en terreno, y no necesariamente la posibilidad de escanearlo todo, sobre todo cuando estamos ya referenciados, ya sea por una trisección, estación conocida. Entonces ya no es necesario quizás a lo mejor estar levantando todo, y podemos reducir los tiempos de captura en terreno. Entonces capturamos necesariamente lo que queremos. Por otro lado, también podemos capturar hoy en día con la nueva versión de Trimble Access y la SX12, limitar la distancia de captura, ¿ya? Así que eso también es bastante interesante. Acá ahora en la siguiente lámina podemos ver
el resultado que tuvimos posteriormente del escaneo. Este es el modelo IFC que utilizamos en terreno para poder comparar el levantamiento con lo construido, ¿cierto? Y lo diseñado. Entonces acá podemos ver que, bueno, tenemos la nube completa, nos posicionamos en los distintos edificios, capturamos imágenes, la imagen, en este caso el color del píxel de la imagen se asocia a cada uno de los puntos y podemos ver prácticamente esta captura de la realidad. Ahora en este zoom de alejamiento, ¿cierto? Podemos ver lo que fue capaz de capturar la SX12 en cuanto a distancia. Estamos hablando de que tenemos una distancia de captura por catálogo aproximadamente de 600 metros y que muchas veces sobrepasa esa distancia. Anteriormente yo le estaba comentando sobre el tema de utilizar los modelos IFC para poder hacer, ya sea contraste de lo construido, ¿cierto? Hacer una inspección o también hacer un replanteo, ya sea de línea, ¿cierto? Podemos tener puntos discretos, ¿cierto? Una superficie en un formato TTM o un modelo 3D en formato IFC, ¿ya? Y todos estos resultados nosotros poder evidenciarlo directamente en terreno. Entonces, a partir de esta información que tenemos de manera gráfica, podemos llevar el diseño al terreno o comparar el diseño con lo ya construido. Aquí vamos a ver un ejemplo que nos muestra esta herramienta de realidad aumentada en este caso, en donde tenemos cargado el modelo IFC en nuestro colector, ¿cierto? Y mediante la cámara nosotros podemos ver en terreno este modelo proyectado, ¿ya? Bueno, previamente nosotros ya nos habíamos, en cierto modo, orientado mediante una intersección y posteriormente lo que hacemos es acá comparar, por ejemplo, esa pared, ¿ya? Y ver, no sé, qué diferencia puede tener posteriormente construida, ¿cierto? Con respecto al modelo diseñado desde la ingeniería. Entonces, ahí nosotros ingresamos un valor asociado a la diferencia que podríamos tener como límite entre la superficie y el punto capturado y nos muestra ahí la diferencia, en este caso, que es la distancia que hay entre el modelo y la realidad, ¿ya? Y ahí nos va a indicar, obviamente, si es que hay un defecto o hay un exceso. ¿Algo que comentar, sumado, Sebastián? Sí. Sumado a lo que mencionaste, SX12, SX10, ¿no es cierto? Trimble en general, hace ya un tiempo, ha estado potenciando harto las herramientas de inspección, ¿ya? Como mostraste acá, la inspección, ¿no es cierto?, comienza en un replanteo o una inspección, ¿no es cierto?, de un listado de coordenadas, después se pudo ya inspeccionar en base a un plano CAD, ¿no es cierto?, que yo importo en la colectora, y ya llegamos al punto donde podemos inspeccionar directamente modelos 3D a través de estos formatos IFC, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de la inspección, ¿no es cierto?, con todo el auge que hubo, ¿no es cierto?, o que hay, ¿no es cierto?, de los modelos BIM, y también con todos los nuevos componentes o la utilización, ¿no es cierto?, de componentes que son prefabricados, ya sean obras de edificación o en obras más industriales, donde ahora sí es muy, muy importante que mi modelo BIM o mi diseño, ¿no es cierto?, yo lo pueda materializar de forma correcta en terreno, ¿ya? Porque si hay algún tipo de desviación topográfica en esa materialización de mi modelo BIM, al momento de querer hacer un montaje de algún tipo de componente prefabricado, no sé, en edificación, ahora los baños, ¿no es cierto?, vienen ya listos, armados, ¿no es cierto?, es llegar a instalar, ¿ya? O en un tema más industrial, algún equipo, ¿no es cierto?, si hay algún tipo de desviación en esa materialización del diseño, voy a tener problemas, ¿no es cierto?, de montaje, de que la pieza, ¿no es cierto?, no va a poder ser instalada, y eso acarrea, ¿no es cierto?, tiempo de tener la gente ahí, ¿no es cierto?, intentando poner operativa, ¿no es cierto?, ese componente, equipo, muchas veces, ¿no es cierto?, no es posible hacer la instalación y se tiene que volver atrás.
Entonces, al final, Trimble ve ese problema o ese nicho, ¿no es cierto? Y le está dando solución en base a todas estas herramientas de inspección. Sí, en cierto modo las aplicaciones son muchas. O sea, yo me acuerdo en algún momento haber visto, no sé, el montaje de unas vigas sobre unos pernos, unas columnas pero altísimas, en donde fácilmente nosotros podemos inspeccionar, en este caso, el modelo 3D con el escaneo que podamos realizar, tanto de la pieza que está ya prefabricada, que puede ser una viga, ¿cierto? Y que se puede montar sobre estos pernos que, bueno, hay obras de infraestructura que lo requieren, ¿cierto? Y podemos hacer eso en un tiempo mucho menor, que muchas veces al que se requiere con métodos convencionales para poder llegar a tener una conclusión de cuál es la problemática que podamos tener posteriormente en el montaje. Bueno, acá también otras aplicaciones que podemos utilizar, ya sea también en temas mineros. Nosotros podríamos controlar las excavaciones en un rasgo, ¿cierto? Con SX12, también por medio de un modelo IFC, un modelo BIM, en donde podríamos perfectamente comparar las caras de los bancos para ver si es que tenemos algún remanente o tenemos algunas sobreexcavaciones. Eh, Podemos ver y controlar también el talud. Podríamos seleccionar hasta las líneas que contienen el IFC para poder ir replanteando también las bermas. Podríamos prácticamente tener nuestro modelo completamente integrado de la mina e irlo controlando o irlo replanteando en terreno, el control de rampa, todas estas cuestiones que requieren de hacer topografía y de control, en este caso topográfico del terreno, prácticamente se hace mucho más fácil con este tipo de herramientas. Don Sebastián. Sí. Entonces, estábamos viendo un poco cómo hacer la inspección, pero esta inspección, todo lo que hemos visto hasta ahora es una inspección de forma discreta, ¿no es cierto? Voy punto a punto, revisando cómo está construido en relación a un diseño, sobre ya sea una coordenada o un modelo 3D. Luego de eso, en algún momento se saltó, ¿no es cierto?, a esta inspección masiva. Dale el video, José. Clic. A esta inspección masiva, que a partir ya de un escáner láser, ¿ya? Básicamente, para que no se confundan, la diferencia entre la estación total de escaneo que estábamos viendo, la SX12, con respecto a este escáner láser ya propiamente tal, es que al final el escáner láser no puede replantear, ya no tiene toda esa capacidad que tiene una estación total. Sí, el beneficio o la ganancia es que pueden ver lo que está acá en el video, ¿no es cierto? Que yo tengo un alto nivel de detalle, puedo hacer mucho escaneo en un corto tiempo y está más enfocado a un levantamiento que es masivo, ¿ya? Donde tengo que hacer levantamiento, ¿no es cierto?, de grandes áreas de un proyecto industrial o de edificación o de túnel como estamos viendo acá, ¿ya? El problema o inconveniente que tiene utilizar escáner láser es que yo no tengo un resultado, ¿no es cierto?, in situ, no tengo un entregable instantáneo. Yo necesito llevar, ¿no es cierto?, esta nube de puntos a un software de oficina, hacer, por ejemplo, mi inspección con el modelo de diseño y volver y tengo los resultados, ¿ya? Entonces, no es algo in situ, necesita, ¿no es cierto?, un procesamiento en oficina, ¿ya? ¿Sí puede avanzar, José? Es por eso que al no ser algo in situ, para ciertas aplicaciones o ciertas industrias que necesitan tener resultados, ¿no es cierto?, en el momento, se le ha dicho un poco que el escaneo láser es una autopsia de un muerto, ya que fue una vez en una reunión que conversando con un colega nos dio esa frase, ¿ya? Y tiene mucha razón, ¿no es cierto?, porque al no ser instantáneo, ¿no es cierto?, en muchas obras la obra sigue avanzando, ¿no es cierto? Ellos no me pueden esperar que yo vaya a la oficina, que haga el procesamiento. Muchas veces el procesamiento no es que tome días, sino que puede tomar, no sé, 1 o 2 horas, ¿ya? Pero para ciertas cosas no se puede esperar, ¿no es cierto? La obra sigue avanzando. Y se queda mala la edificación o la obra o el sector, ¿no es cierto? Yo voy a llegar con ese informe de desviaciones, pero ya no se puede corregir muchas veces, ¿no es cierto? Quizás técnicamente ya es complejo corregirlo,
o operacionalmente, o también ya es muy costoso hacer algún tipo de corrección a eso que ya quedó con algún tipo de desviación. ¿Ya? Entonces, por eso uno le dice que es como una autopsia de un muerto. Ya la obra, ya, por así decirlo, ya murió, ya con esa desviación. José. Es por eso que ahora con SX12, ¿no es cierto? Y con este software de campo, Triple Access, yo ahora puedo hacer esta inspección, ¿ya? Que antes era solamente discreta a través de una estación total, ahora ya la puedo hacer de forma masiva en la misma estación total, ¿ya? Y obtener resultados in situ. Por ejemplo, acá arriba a la izquierda tengo un ejemplo que hicimos con un levantamiento de SX12 de una losa, ¿ya? Y en el mismo terreno yo puedo compararlo con algún tipo de modelo, ¿ya? Tengo varias formas de compararlo. Acá fíjense que tengo distintos métodos. Por ejemplo, tengo un método que es comparar la nube contra un plano horizontal, donde yo con la estación total podría pinchar el punto de referencia, o podría ingresar la coordenada, ¿no es cierto?, de este plano horizontal y que me muestre este mapa de colores donde me indica, ¿no es cierto?, las zonas que están fuera de tolerancia. Todo el tema de colores, cómo yo lo quiero visualizar, es totalmente configurable. O sea, yo podría poner una tolerancia de construcción, ¿no es cierto? Y que me marque en rojo las zonas que están sobre eso y en azul lo que está bajo eso, ¿ya? Como lo vemos acá en la imagen a la derecha arriba, ¿ya? Acá se está haciendo también un análisis o una inspección de verticalidad. También puedo hacer un análisis de planeidad al momento de ajustar un plano, ¿no es cierto?, inclinado sobre una superficie, identificar, ¿no es cierto?, las zonas que pueden tener algún tipo de desperfecto, ¿ya? También lo mismo puedo hacer en base a un cilindro, cilindro en distintas direcciones, puede ser horizontal, inclinado, o un cilindro, ¿no es cierto?, vertical, quizás pensar en algún estanque, algún resultado que yo necesite, ¿no es cierto?, tenerlo en terreno. La forma más avanzada de inspeccionar es a través de una superficie, ya como está acá el ejemplo de esta sección de túnel, donde en la colectora de la estación total de escaneo, ¿no es cierto?, yo importo el modelo de diseño en una superficie como un modelo IFC y lo comparo en terreno con la nube de puntos, ¿ya? Y me muestra, ¿no es cierto?, cuáles son las desviaciones con respecto al diseño. José, dale, ¿no? Y el video. Entonces, ¿cómo se hacía un poco el proceso antes? A la izquierda está el video del proceso como en oficina, donde se levantó con la SX12, se hizo la inspección en RealWorks en oficina, ¿no es cierto? Y se obtuvieron esa visualización o ese informe, ¿no es cierto?, muy, muy detallado, ¿ya? Pero para ciertas ocasiones se necesitaba, como lo comentábamos, tener eso in situ, ¿no es cierto?, en el momento, que es lo que hace ahora SX12 con Triple Access, ya que es la imagen que está acá a la derecha. Dale, José. Y el video de túnel, de la izquierda. Este procesamiento in situ es súper simple, ¿ya? Acá les muestro un poquito cómo es, ¿no es cierto? Tengo la nube de puntos, tengo este modelo IFC, y simplemente, ¿no es cierto?, le puedo dar un nombre a esta inspección y le digo el método. En este caso va a ser nube contra una superficie. Y eso es lo que demora la inspección. Ya no es que haya apurado el video, sino que son, no sé, un par de segundos y puedo obtener, ¿no es cierto?, la inspección de forma instantánea. En este caso, solamente está configurado para que vea, ¿no es cierto?, la sobreexcavación, ¿ya? Y con tolerancia, ¿no es cierto?, que yo fui definiendo. Pero puedo tener, ¿no es cierto?, distintas escalas de colores, cosa que me muestre distintas cosas. Si yo pincho sobre algún tipo de, o sea, sobre la misma nube, fíjense que tengo la desviación, ¿ya? Me entrega ahí como punto, ¿no es cierto?, cuál es la desviación que hay en ese punto. Y también puedo generar un informe rápido de terreno, donde me saca, ¿no es cierto?, un pantallazo de la nube y me entrega una tabla con estos puntos que yo fui inspeccionando, ¿ya? Entonces, un poco el flujo de trabajo sería, quiero hacer el análisis en terreno in situ, hago la comparación, pincho, ¿no es cierto?, algún punto crítico que me lo muestra en base a este mapa de colores, y ese punto crítico me da la desviación, pero también me indica qué coordenada es. Entonces yo podría en el momento decirle a la estación total, ¿no es cierto?, que la replantee con el láser, ¿no es cierto?, y me marque justo el área o el punto, ¿no es cierto?, que tiene esta desviación que
que sobrepasan, ¿no es cierto?, las tolerancias que están definidas. El de la derecha, José, ¿ya? Eso en terreno, ¿no es cierto?, tener una inspección rápida para ciertas, ¿no es cierto?, aplicaciones. Y el otro complemento es cuando yo ya quiero tener un resultado final, quiero tener una sección transversal, ¿no es cierto?, el reporte como sección o como informe, ¿no es cierto?, eso ya lo puedo hacer en oficina a través de TBC. Fíjense que acá tengo cargado ya el diseño, cargo la nube de puntos y me muestra esta inspección, ¿no es cierto?, lo mismo que estábamos viendo, esta inspección en colores, pero ahora en el software donde yo tengo una mejor visualización, ¿no es cierto?, del dato. Y también puedo ir viendo la alineación y el PK. Esto es un poco cómo se maneja la nube de puntos en TDC, ¿ya? Últimamente ya la nube de puntos no tiene problema, ¿no es cierto?, en manejarse dentro de TDC. Fíjense que deben ser como 8 kilómetros de nube. Y ahí está. Y ahí puedo ver, ¿no es cierto?, la densidad y la facilidad con que yo puedo inspeccionar mi proyecto. Podemos ver, ¿no es cierto?, el diseño. Ahí aparece, ¿no es cierto?, como la triangulación del diseño en ese sector y cómo está comparado con la nube. Y ahí está el diseño ya como una visualización más sólida, donde yo puedo ver, ¿no es cierto?, cuáles son las zonas cuáles son las zonas de sobreexcavación o subexcavación. ¿Ya? Y ahora tenemos, ¿no es cierto?, la inspección, donde básicamente comparo, ¿no es cierto?, esta nube de puntos con el diseño y obtengo secciones a lo largo de todo el recorrido y me muestra esta sección transversal. En la línea azul, ¿no es cierto?, el diseño, y en línea roja es cómo está el túnel en este momento. ¿Ya? Y puedo obtener el reporte, ¿ya?, de forma bien simple y fácil. Todo este proceso, si yo tengo ya el proyecto armado, ya tengo la alineación, ya tengo las secciones tipo, ya tengo un formato de informe, ¿ya?, es súper rápido, ¿ya? Es simplemente importar la nube de puntos. Si viene de SXT, ¿no es cierto?, la nube de puntos debería venir ya georreferenciada y viene un proceso solamente de limpieza, si es que hay que hacerlo, ya, si es que hay equipo adentro, si hay gente, ¿no es cierto?, si está la manga, ¿ya? Para eso el software tiene un filtro de clasificación automatizado donde separa ese tipo de cosas. Obviamente, ¿no es cierto?, va a depender el túnel, qué tan efectivo es ese filtro. Por lo general después hay que arreglar ciertas cosas, pero son realmente mínimas, ¿ya? Y luego de eso, que ya tengo la nube de puntos ya como limpia, es simplemente apretar un botón y obtengo ya las secciones. Ya, si ya tengo todo configurado, obtengo este informe de secciones. Así que el flujo de trabajo, tanto en terreno, para poder visualizar y poder ver cosas, ¿no es cierto?, in situ, cosas quizás más puntuales, lo puedo hacer en terreno y después eso mismo lo puedo replicar, ¿no es cierto?, en una oficina donde ya tengo el reporte como más formal con todos los datos que yo quisiera incluir en ese informe. Bueno, para complementar, Sebastián, una de las dolencias mayores que hay en temas de este tipo de trabajo subterráneo es el tema de los desquinches. Entonces, esta herramienta de visualización que tiene Trimble, en este caso 2021.10 con SX12, es súper potente. Lo que más se quiere es que la gente de topografía esté lo menos posible en la frente. Entonces, para poder desarrollar un trabajo, en este caso de inspección, es bastante rápido. Ya con la SX12 nosotros podemos marcar la frente, ¿cierto? Le podemos marcar al jumbo en el mismo momento que estemos haciendo la inspección. Entonces, nos llevamos prácticamente la película clara, no es necesario estar levantando perfiles transversales en la frente, ¿cierto? Sino que capturamos, hacemos esta inspección en terreno con Trimble Access, verificamos que no hayan callos, no hayan desquinches, ¿cierto? Si es que lo hay, los podemos marcar al tiro y aparte le podemos marcar la frente al jumbo si es que es necesario, ¿cierto? Entonces, también están pensando en que estamos trabajando con este equipo en la construcción. Estamos hablando de que tenemos de avance 3,5 metros, 4 metros por disparo. Entonces,
es un trabajo que debería ser bastante rápido. ¿Ya? ¿Dónde vamos a requerir a lo mejor hacer limpieza y todo ese asunto? Si nosotros fuéramos haciendo levantamiento de atrás, ¿ya? Pero para este caso, para poder agilizar lo que es la construcción de una obra subterránea, es una herramienta bastante potente. Algo que me faltó fue que, claro, con ese X12 yo en terreno puedo inspeccionar, ¿no es cierto?, contra el diseño, pero también puedo inspeccionar contra otra nube de puntos que haya levantado. Entonces, puedo ir un día, ¿no es cierto?, hacer el levantamiento cuando la roca está viva, ¿no es cierto?, sin chocret, voy cuando está ya chocreteado, y puedo comparar nube con nube, y también poder hacer algún tipo de inspección, ¿no es cierto?, del espesor del chocret, cosa de ver dónde falta, dónde hay mucho material ahí mismo en terreno. ¿Ya? Entonces también puedo hacer esa comparación de nube a nube en el mismo in situ, para tener los resultados de inspección. Sí, y eso es bastante importante porque es también, aparte de lo que estábamos comentando anteriormente, es una gran dolencia también, es un dolor muy grande que pueden tener en este tipo de construcciones de túneles, el tema del espesor del choque. Muchas veces toman testigos para poder hacer este tipo de trabajo. Y si ya uno puede compararlo nube a nube, eso ya es un avance, pero totalmente eh, grande, ¿ya? ¿Vamos a la siguiente, no Sí, sé? sí, no. Ahí. Yo creo que es Bueno, la última la que viene. era lo último que teníamos. Bueno, no sé si hay preguntas, Ariel. No, bueno, hay un comentario en realidad que está asociado a la frase que dio Sebastián de la autopsia del muerto. Yo creo que en ese sentido Sebastián lo explicó bastante bien. Hay una subutilización de los escáneres láser cuando se requieren, digamos, algunos resultados in situ. Entonces, cuando Sebastián habla de la autopsia del muerto, es hacer un levantamiento con escáner láser, eso queda documentado, y posteriormente para obtener un resultado claramente que hay una demora en eso. Entonces, lo que digamos, esta presentación, lo que esta presentación pretendía era poder mostrarle que hay herramientas hoy en día basadas en el escáner láser para poder evidenciar in situ todo este tipo de incongruencias, problemas que hayan en la construcción a través del uso de nubes de puntos. Recuerdo perfecto, hace unos 15 años atrás, cuando empezamos a trabajar con escáner láser, alguien me decía, oye, ojalá pudiera replantear. Y hoy en día es posible replantear. Así que era solamente aclarar eso. ¿Bien? Sí, Sí. en cierto modo lo que dices tú, Ariel, y respecto a lo que comenta el colega acá en el chat, el tema de la utilización hoy en día de estas herramientas que nos permiten hacer la comparación directamente en terreno es algo súper potente. Los proyectos de construcción o infraestructura que necesitan, por lo general necesitan que nosotros los geomensores, los topógrafos, estemos el menor tiempo posible en la frente o en el lugar donde se está desarrollando el trabajo y obtener los resultados de la manera más inmediata posible para poder evidenciar las desviaciones que pueda tener el proyecto. ¿Ya? Esto obedece a un tema de calidad, a un tema de cumplir con los estándares del proyecto y poder prácticamente darse cuenta antes de tener un problema, puesto que esto es prácticamente plata. O sea, al final de cuentas se evidencia el tema de plata. Todo lo demás de documentación, ¿cierto? Estamos hablando de sacar planos, que los perfiles, eso ya uno lo puede hacer con el software de escritorio, pero lo que tiene que hacer uno en terreno prácticamente es darse cuenta al tiro que hay algún problema y prácticamente se podría decir que denunciarlo in situ y corregirlo al tiro. No, quizás se ve un poquito más, por ejemplo, en las paradas de planta, en las áreas más industriales, donde, ¿no es cierto?, cada
hora o cada minuto, ¿no es cierto?, que está parada la planta no produciendo, estoy perdiendo, ¿no es cierto?, plata. Ahí, por lo general, ¿no es cierto?, no hay mucho tiempo, los tiempos son súper acotados entre una especialidad y otra, entonces no hay mucho... el resultado tiene que estar ahí in situ, o sea, no hay posibilidad de tener a los equipos ahí esperando 1 hora o 2 horas, ¿no es cierto?, que llegue como el informe, ¿ya? Más que nada va en ese sentido, y ese X12 entra muy bien en esos casos muy específicos, ¿no es cierto?, que necesito el dato in situ y no puedo esperar esa hora o 2 horas que se puede demorar algún tipo de análisis. Bueno, si no hay más preguntas, una de las cosas que podemos acá exponer es que ustedes pueden enviarnos sus consultas a soporte@geocom.cl, soporte.scanner@geocom.cl, visitar nuestra página para ver los equipos que tenemos, el área de soporte, ¿cierto? Pueden ver los consejos TDC, consejos Trimble Access, consejos RealWorks, etcétera. Tenemos mucha información. Visitar también nuestro canal de YouTube. También estamos en LinkedIn, ¿cierto? Tenemos nuestra plataforma de capacitaciones en soporte.geocom.cl, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, nos pueden seguir en LinkedIn, en Instagram, prácticamente estamos en todas las plataformas posibles de comunicación. Bueno, don Ariel. Perfecto, creo que ya estamos ahí terminando. Están los correos también, así que si alguien también quiere contactarse por ese medio, estamos completamente disponibles. Bien, agradecer a Felipe, a Sebastián, a José por el apoyo en esta presentación. Más que el apoyo, o sea, por el trabajo realizado. Así que nos estamos viendo ahora en agosto. Quiero adelantar que a lo mejor el Felipe Pérez me va a matar, pero el próximo mes viene de Rigel. Hubo un trabajo muy interesante de nuestro colega David Santos junto a José Salas y a José Carrasco en entregables finales de escáner de escáner láser Rigel. Bien, perfecto, muy amables, gracias, chao. Chao.